no se discute lo esencial, que es, digamos, una repetición del programa de la semana pasada, donde decía yo que el presidente se niega a escuchar expertos. En el Tren Maya se negó a escuchar a ecologistas, en la Guardia Nacional se niega a escuchar a los expertos del tema y en la parte educativa pues, no quiere discutir la parte del contenido porque no quiere oír a los expertos, es a los suyos, no es lo que él quiere. Y la crítica a la secretaria se me hace un poco injusta, se me hace un poco injusta porque pues hay que dar siempre el beneficio de la duda, o sea, el que quieran ahí a una lumbrera. Mira, yo nomás recuerdo que en el caso de Calderón nombró a un secretario de Economía que no era economista y que su único mérito es que había tenido una empresa, había pagado impuestos, había pagado el seguro social, dijo, y que había quebrado la empresa, creo, era su amigo, pero no tenía ningún mérito. El problema ¿Quién era? económico es Luis Mateos. Pero entonces creo el criticarla porque dicen no tiene los conocimientos, lo que él quiere es lealtad, quiere organización, quiere mando, quiere que le hagan caso. Él manda. Me recuerda aquella frase de la economía se maneja en Palacio. Aquí es la educación se maneja en Palacio. La ecología se maneja en Palacio, la seguridad se maneja en Palacio. Estamos en un gobierno de un hombre, no en un gobierno de instituciones, un gobierno de un hombre. Vivimos unos eventos la semana pasada que es imposible ignorar. Si hubiera sido en cualquier parte del mundo, las escenas que vimos en cualquier parte del mundo hubieran generado reacciones de corresponsales extranjeros viendo y el presidente casi visitando los lugares, que este fin de semana va a Baja California, por cierto. Pero sí hubiéramos visto eso. Y de repente el lunes el presidente lo remite a la acostumbrada polarización de son los conservadores neoliberales y los medios que exageran las cosas. Bueno, si viven ahí, coincido con Pepe, si viven ahí, no solo dicen que no exageraron, sino que se quedaron cortos con lo que dijeron. Es lo que yo pienso, ¿no? Tiene los balazos. Imagínate a la gente que le tocó el balazo, a la gente que le quemaron su carro y que le vengan a decir, están exagerando los medios con lo que está pasando. No, están muchos mexicanos viviendo tragedias reales o miedos reales, porque las encuestas del INEGI de miedos nos dicen cómo viven y cuando viven con ese miedo, restringen sus inversiones, sus salidas, sus relaciones, restringen su vida. Entonces yo creo que el miedo que se genera es ya una nota y ese miedo se genera porque este crimen organizado tiene casi pues la impunidad para hacer esto, sabiendo que van a detener a unos cuantos, pero la fuerza no se la quitan. Las cifras al ciudadano no le dicen nada. Y entonces las cifras termina por creérselas al presidente. Si el presidente dice va bien y vamos bajando, y la culpa es la anterior, le creen sus seguidores. O sea, los seguidores dicen, sí, es cierto. Lo que los seguidores ya tienen problemas es cuando el balazo le toca afuera. Y entonces, en ese sentido, los actos de inseguridad sí es algo con los que el presidente no puede lidiar. La inseguridad tal cual, la muerte de los jesuitas, el fusilamiento en Michoacán, el asesinato en Levarón o lo que pasó la semana pasada, con los actos no puede lidiar. Pero cuando todo el argumento es cifras, el presidente gana. Hasta él se hace bolas al decir las cifras, mezcla fuentes, porque al ciudadano no le dicen nada y el presidente mantiene ahí el debate en las cifras. Yo creo que en ese sentido no le están dañando mucho al presidente. Pero quiero reiterar algo que ya he dicho. Mire, hoy es el programa 803. Empezamos esta mesa cuando gobernaba Fox, es decir, todo el sexenio de Calderón, el de Peña y lo que va de López Obrador nos ha tocado. En estos 803, tal vez en el 60% o más de los programas, hemos hablado de la inseguridad, de actos de inseguridad y de problemas de inseguridad. Y jamás, por lo menos lo digo personalmente, jamás alguien me ha dicho, no hables de esto, no digas esto, jamás me han censurado. He podido decir lo que yo quiero opinar y hemos criticado, lanzado advertencias contra gobernadores, municipios o presidentes donde hay inseguridad. Así que eso de que hay un pacto, pues ahora sí que me hubieran dicho dónde ir a verlo, porque nunca lo vi. Aproximadamente hace 7 años, en agosto del 2015, el presidente cambió a secretario de Educación Pública y mandó a Aurelio Nuño, que estaba ahí cerca de su oficina, ¿no? Al año siguiente, en el 16, es decir, equivalente a hace 6 años, Nuño presentó la segunda parte de la reforma educativa que tenía ya que ver ya con los contenidos y con el aula. Prácticamente las mismas fechas estamos viviendo lo mismo. Esa reforma llegó a aplicarse al aula
Yo lo dudo. Si entrevistas a los docentes, yo creo que les faltó capacitarlos, aplicación. O sea, esa reforma no llegó al aula. Hubo cambio de gobierno. Creo que lo que va a pasar con esta reforma es exactamente lo mismo. No va a haber tiempo de capacitarlo, porque además tienen menos recursos, de aplicación en el aula, y entonces esta ya va a depender del próximo presidente, presidenta o secretario de Educación que haya el sexenio que entra. Entonces ahorita simplemente es como para discutirla, pero no se va a aplicar.